yo estoy en mi casa y rompe un intruso, porque no tengo arma de fuego, pero si la tuviera, no tengo la más mínima duda que haría lo necesario para neutralizar esa amenaza. Y no hay tiempo de preguntarle, oiga, ¿usted a qué ha venido? ¿Viene a violarme? ¿Viene a robarme? Me parece que hay que hacerle un tipo test. No, decir, absolutamente. Oye, Yo me considero la antítesis de Irene Montero. Que la violencia no tiene género, señorías. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador. Estáis en una situación de absoluta desprotección. ¿Quieres que te diga qué le recomendaría yo a mi hijo si estuviese en edad de mantener relaciones en el momento actual? Te voy a enseñar lo que me sale a mí en mi Explora de Instagram. Nada más abrir. Me salen bebés y algo de artes marciales. Cuando me vaya de este mundo quiero ser recordado como un buen padre, sobre todo. Pero es un sentimiento que veo que cuesta encontrarlo cada vez más, tanto en mujeres como en hombres. La chusma a la que estamos dando acogida en España, no formalmente, pero sí con un efecto llamada, que es el que produce un sistema legal, penal, penitenciario, que lo que hace ver a los criminales es que en España cometer crímenes sale muy barato. Antes de continuar con el vídeo, sé que muchos de ustedes soñarían con tener un empleo remoto en un sector que tenga unas tasas de paro muy bajas y salarios altos. Es normal, en España lo estarás viviendo y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos. Bueno, estamos grabando, Macarena. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Encantadísima, que tenía muchas ganas, Pedro. Tengo tu declaración de intenciones. Por aquí hace 16 minutos subiste una foto. Tenía muchas ganas de estar en Worldcast para hablar de ley y orden, de actualidad nacional y el modelo Bukele de seguridad. Temas interesantes, ¿eh? Así mismo es, pero sabes que sin censura. O sea, yo esto es lo que tengo ganas. Luego tú ya, Total. Que saques de mí, espero, lo mejor y lo más interesante. Iremos hilando. Yo te comentaba, estoy recién llegado de Dominicano, con un poquito de jet lag todavía. Y allí como que estoy un poco desconectado de la actualidad y de la realidad y lo que pasa. Es verdad que a veces me salen reels, pero ya antes me enfadaba porque me afectaban un poquito más las cositas de Hacienda y bueno, y todo lo que va saliendo, los trapos sucios que van saliendo poco a poco. Y hoy como que ya no les presto tanta atención, ¿no? Como que ya estoy un poco fuera de ese juego. Entonces me gusta cuando vengo aquí pues sentarme con perfiles como tú y también que me vayan contando un poco qué es todo este ruido, ¿no? Porque yo al final lo que recibo es un montón de ruido y un montón de estímulos, pero trato de estar un poquito más alejado y ocupándome de mis asuntos, ¿no? ¿Cómo ves la actualidad ahora mismo? Bueno, dicen que los expatriados, entre los que ahora tú te encuentras, son precisamente los que se convierten en mayores patriotas, porque si algo hacemos cuando estamos en el exterior, y sabes que yo viajo mucho, tengo la fortuna de estar muy próxima a Iberoamérica, República Dominicana, entre otros países, si algo se valora cuando estamos en el exterior es el gran país, la gran nación que tenemos. Se la añora por muchos motivos. Y República Dominicana, qué sé decirte, El Salvador, Panamá, países a los que amo profundamente y que me siento muy hermanada como española, son segundas patrias, pero... Yo estoy en un proceso España un poco corazón. de reconciliación. Es decir, a mí me encanta España, me encanta su gente, sus paisajes. O sea, me parece un país completísimo, su comida. Me encanta venir y disfrutar del país. Me gustan muchas cosas de España, pero también tengo como un cierto resentimiento siento que me ha expulsado mi propio país.
Y que yo sé que no es rabia hacia España como tal, a lo mejor es rabia hacia su gestión, pero que a veces me veo en Dominicana y digo, ¿por qué tengo que estar aquí pudiendo estar cerca de mi familia, de mis amigos de toda la vida? Pero al final, cuando lo pongo todo en una balanza, me alegro de haber tomado la decisión, ¿no? Y me siento como un poco expulsado prácticamente. Y digo, es a mí triste. me da mucha pena tu ejemplo. Y entre otras cosas tenía ganas de conocerte para poder hablar sobre ello. O sea, eres un ejemplo de un emprendedor de éxito que tiene que abandonar nuestro país por una política fiscal que hace que se convierta en un auténtico infierno. La gestión económica de tus negocios. Yo soy una firme defensora de contribuir al bien común a través del pago de impuestos. Firme defensora. De hecho, mi segundo principal cliente es la agencia tributaria como abogado del Estado. El primero, en el corazón, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero claro, uno se plantea, pagar impuestos, por supuesto, para contribuir al bien común y para tener unos servicios públicos de calidad. Yo soy firme defensora del escudo social. Esa es la teoría, porque luego vamos a la práctica y cuando día a día nos van bombardeando con noticias que lo que hacen ver, ahora que estamos en pleno proceso de declaración de la renta en España, a qué se están destinando nuestros impuestos, ¿cómo no voy a entender que quien tiene la posibilidad se marche al exterior para poder seguir emprendiendo? Porque eso es lo que tú haces. Sí. Si te ponen trabas constantes a nivel fiscal, a nivel burocrático, para poder emprender, tú lo que quieres es continuar con tus proyectos. Y lo que tenemos que reflexionar es qué está pasando en España para que empresarios de éxito, como es tu caso, tengan que marcharse al exterior, no porque no tengan conciencia de pagar impuestos. De esto no estamos hablando, porque lo que no quieren es que con sus impuestos se paguen prostitutas colocadas en empresas públicas, se pague cocaína consumida por nuestros políticos y toda una serie de cuestiones que estamos viendo que están muy alejadas de a lo que debería destinarse nuestro dinero. Mi caso, que nunca he entrado en detalle, ¿no?, en el por qué tomo yo la decisión, pero a mí en los medios de comunicación se me ha tachado de una persona que no quiere pagar impuestos y punto, ¿no? Es decir, si dices que la presión fiscal es asfixiante y automáticamente quieres que la gente se muera en los hospitales, que no hayan carreteras, no, y nada... O sea, nada más lejos de la realidad. A mí lo que me daba rabia realmente, o sea, yo soy una persona que apenas gasta dinero, no quiero coleccionar supercoches, ni superrelojes, ni experiencias. A mí lo que me gusta es hacer negocios precisamente y me considero emprendedor, no empresario. O sea, lo que me gusta es la parte de la creación al principio, ¿no? Entonces, yo estaría encantado de mantener el dinero en el circuito corporativo, de tenerlo en mi holding, diferentes SLs, y lo voy subiendo y lo voy reinvirtiendo de un lado a otro. Pero viene Hacienda y me dice que no, que por poner o apalancar los negocios en mi cara como figura pública, que de SL, nada, al IRPF, ingreso personalísimo. Entonces, claro, aquí ya yo ese 25% de impuesto de sociedades y moverlo luego en el circuito corporativo sin sacarlo a título personal, yo estaría dispuesto a pagar ese 25%. Una rentabilidad, absolutamente, claro, porque es inversión. Claro, pero me lo metes a título personal, sí o sí. A pesar de tener equipo, infraestructura, empleados, es decir, este podcast, lo tengo, todos los ingresos que genera tienen que ir a título personal. Da igual que yo tenga editores, un colorista, que esté Fran aquí coordinándolo todo, que haya... Da igual, da exactamente igual el equipo que haya, ¿no? Me hacen tenerlo a título personal. Y digo, vale, ahí se me va la mitad, un 50%. Luego son todo problemas a nivel de burocracia, de trámites. Luego mi dinero, en parte... lógicamente, de forma indirecta, se utiliza para nutrir a los medios de comunicación para que luego me difamen. Es una cuestión ya de mantener mi honor. O sea, no puedo ver cómo se reparten subvenciones a los medios de comunicación para que luego, de forma como si fueran una orquesta, de forma sincronizada, me ataquen 3 veces al año. Digo, no. No solamente a los medios de comunicación, Pedro. Sí, está claro. A los partidos políticos 100%. Que están reventando nuestra nación gracias a esas subvenciones públicas que pagamos con nuestros impuestos, a los sindicatos de clase, que si algo hay que recriminarles, y mira que el ranking de recriminaciones que podemos hacerles a los sindicatos de clase es muy alto, pero si hay algo que podemos recriminarles por encima de todo, es cómo han cercenado el derecho a la protesta del pueblo español, porque como están subvencionados, están comprados y están silenciados con la ministra comunista Yolanda Díaz al frente. Y eso provoca que mientras en Francia, con una situación económica mucho más favorable que en España, se hayan
convocado y celebrado hasta 12 huelgas generales, en el mismo periodo de referencia en España ni una sola. ¿Por qué? Porque los sindicatos de clase, que son quienes, y yo soy una mujer firmemente defensora de la lucha sindical, creo que es necesaria para avanzar en derechos de los trabajadores, pero claro, sin prostituir a las organizaciones que están llamadas constitucionalmente, porque son fundamentales, así lo recoge el artículo 6 y 7, partidos políticos y sindicatos de la Constitución española son fundamentales para canalizar esa lucha obrera y proteger a los trabajadores, algo que nos han robado en este país. Feliz Día de Canarias. Gracias. Feliz Día de Canarias. Tú provienes de Canarias. Me preguntas por la situación nacional. Acabamos de vivir una situación que refleja muy bien uno de los aspectos más preocupantes, ¿no? del declive moral que está sufriendo nuestra nación. Agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto de Canarias tuvieron que abatir y neutralizar a un extranjero proveniente de Gambia que estaba blandiendo un cuchillo que había amenazado a varias personas y que se dirigió previamente a un taxista hacia los agentes arma blanca en mano como una amenaza para acabar con su vida. Los agentes, de manera profesional, tuvieron que abatir a quien representaba una amenaza para la vida propia de los agentes y de los ciudadanos que estaban allí presentes en el aeropuerto. Lo que vimos en las horas sucesivas es como 2 asociaciones africanas afincadas en Canarias, subvencionadas con dinero público, promovieron distintas manifestaciones públicas, concentraciones en Canarias, acusando a la Policía Nacional de criminales, de asesinos y de racistas. Salieron imágenes de esas previas reuniones que mantuvieron con distintos extranjeros afincados en Canarias, que luego les vimos recorrer las calles de Canarias gritando policía criminal. Ni un solo mando de interior ha salido a defender a esos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que lo que hicieron fue cumplir con su deber. Lo mejor que pasó en ese día, ante una amenaza real, es que esos agentes pudieron volver a sus casas con sus familias y que no perdieron su vida. Es lo mejor que pudo pasar y es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas del orden están llamadas precisamente a garantizar la seguridad. Sin embargo, en nuestro país lo que se ha hecho es aniquilar por completo el principio de autoridad, convirtiendo España en un paraíso para el crimen, por la sensación de impunidad que se tiene. En esto, el presidente Nayib Bukele de El Salvador es muy firme, por eso para mí es el modelo de inspiración, el modelo Bukele de seguridad, el que sacrifica a los perros pastores, lo que está haciendo es sacrificar a las ovejas y dejando libre al lobo. Y eso es lo que tenemos en España en la actualidad. Y es algo también que se ve como un punto de vista demasiado brusco el darle la suficiente autoridad. O sea, se ve como algo desproporcionado cuando se plantea, pero digo, cuando algo es desproporcionado, realmente lo que hace es solucionar, o sea, cuando das un nivel de autoridad que pueda parecer desproporcionado, lo que estás haciendo es arrancar el problema desde la base. Es decir, voy a poner un ejemplo que no es algo que defienda ni mucho menos, ¿no? Pero decir, oye, defensa de la propiedad privada. Te ocupan una propiedad, están en tu propiedad, tienes derecho, como en Estados Unidos, a llegar y vale, ahí dirán, no, es que cuánta gente moriría. No, es que probablemente lo que ocurre es que se termina la ocupación directamente. O sea, no digo que es un ejemplo o sea, creo que hay formas mucho más fáciles como el darle el poder a la policía de sacar a un ocupa al día siguiente, ¿no? Pero en España se ha llegado a un punto, es verdad que se ha perdido la figura de autoridad y respeto en general, por lo menos lo que me contaba mi padre cuando él era pequeño, que el médico del pueblo o el profesor en el colegio eran figuras de autoridad. Ahora la gente llega al médico, oye, hazme una receta que he visto en ChatGPT o en Google que tengo este problema, ¿no? Pero con la policía especialmente, o sea, yo conozco casos, por ejemplo, de hurto menor, ¿no? Que si robas creo que son menos de 400 euros o algo así, y te pillan, que te pillarán una de cada 100 veces si eres un profesional, lo único que te hacen es que lo tienes que devolver y vuelves a salir a la calle o algo así. Damas y caballeros, solo un momento. Si estás aquí, entiendo que te gustaría que hiciéramos un contenido cada vez mejor y sobre todo que tengamos acceso a los mejores invitados. Esto lo conseguimos cuando crecemos y resulta que cuando me siento con mi equipo a ver las estadísticas de este canal, veo que la gran mayoría no están suscritos o no nos siguen en nuestros canales, así que solo con ese pequeño gesto nos puedes ayudar a crecer y a garantizar el mejor contenido de cara al futuro. No te pido nada más.
Pero vuelve al caso de la ocupación, porque me parece muy interesante. Vale. Es un ejemplo extraordinario. Hemos llegado a tal punto en el sistema español, judicial, legislativo, penal, penitenciario, que para defender la propiedad privada han tenido que surgir toda una serie de empresas privadas, entre ellas la de Dani Desocupa, para proteger a los propietarios frente a los ocupas, porque lo que hace nuestro sistema es proteger a los ocupas, hasta el punto que llevamos prorrogando desde el año 2020 una ley que paralizó los lanzamientos, el poder echar a los ocupas de la propiedad en aquellos casos en que se constata incluso que han accedido a las propiedades privadas utilizando la fuerza. No vayamos al caso de la ocupación. Te voy a hablar de la Ley Castillo. Es un proyecto de reforma legislativo que yo tuve el honor como secretaria general en el Congreso de los Diputados de presentar, basándome en la voz autorizada policial. Si tú estás en tu casa y entra un sujeto que representa una amenaza para tu vida y la de las personas de tu familia, hemos visto ejemplos en España de cómo cuando la persona que se ve amenazada porque han irrumpido en su casa a mitad de la noche ha hecho uso del arma de la que disponía y ha acabado con la vida del intruso, el que ha acabado condenado es el que ha defendido su vida y la de su familia. Te dicen, no, porque si entra con un cuchillo no puedes utilizar un arma de fuego. Claro. Mira, yo estoy en mi casa con mi pequeño de 5 años y entra en mitad de la noche una amenaza. No te digo ya para mi propia vida, sino para mi hijo. ¿De qué estamos hablando? ¿Tienen que violarme? ¿Tienen que pegarme? ¿Tienen que atacar a mi hijo? O sea, esa proporcionalidad de la que estás hablando, ¿dónde se ubica? ¿A qué tengo que esperar? ¿Qué daño propio o de las personas que conviven conmigo tiene que producirse para que se considere proporcional el que yo defienda no ya solo mi propiedad, que tengo derechos, sino mi propia vida y mi integridad física y la de las personas a las que quiero? Reitero, tengo que esperar a que me peguen el primer bofetón, tiene que ser un puñetazo, tienen que violarme. Si yo estoy en mi casa y irrumpe un intruso, mira, no sé si voy a tener un cenicero, un cuchillo, porque no tengo arma de fuego, pero si la tuviera, no tengo la más mínima duda que haría lo necesario para neutralizar esa amenaza. Y no hay tiempo de preguntarle, oiga, ¿usted a qué ha venido? ¿Viene a violarme? ¿Viene a robarme? Es que parece que hay que hacerle un tipo test. No, decir, absolutamente. Oye, ¿qué arma trae usted? ¿Qué intenciones tiene? ¿Cuánto daño me va a hacer? Claro. Si negociamos que me lo haga solo a mí y no a mi pequeño de 5 años, no me defiendo. Es que este es el absurdo del que estamos hablando. La Ley Castillo es la que permitiría una reforma legislativa de nuestro Código Penal que, ante una situación de amenaza por parte de un intruso, se pueda utilizar la fuerza que sea necesaria para neutralizar esa amenaza. Y es lo mismo que hablábamos sobre el principio de autoridad policial. Yo no quiero hablar de proporcionalidad como se habla hoy en día cuando hay una intervención policial. De lo que quiero que se hable y se refleje en el sistema penal, penitenciario y judicial es que si tú atacas, si tú atentas contra nuestras fuerzas del orden, todo lo que pase a partir de ese momento queda bajo tu responsabilidad. Incluido si tienen que hacer un uso reglamentario de la defensa y te llevas 2 gomazos más que merecidos. Incluido si pierdes la vida como consecuencia de ese atentado contra las fuerzas del orden. Porque no hay proporcionalidad que valga. Nuestras fuerzas legítimas, nuestras fuerzas del orden, están llamadas a velar por el pueblo, por las ovejas. Y esa es la función que tienen, el cometido que tienen. Pero hoy en día lo que están es absolutamente atados, por no hablar de la falta de medios. ¿Y cuál dirías que es el motivo para el que se propicia esta situación de quitarle la autoridad y el respeto hacia la policía? Mira, para no decirlo yo, que hablo mucho peor, permíteme que reproduzca una célebre frase del presidente Nayib Bukele de El Salvador, cuando dice: el gobierno que no combate el crimen se convierte en cómplice. Con esto no quiero decir que el gobierno, ojo, este y los anteriores de distinto signo político, sean criminales. Que quienes nos están viendo saquen sus propias conclusiones, pero que son cómplices del crimen todos aquellos que no toman las medidas necesarias, que las conocemos. O sea, que no es un tema, es que nos estamos hartando. Quienes difundimos ciencia policial, prescripción policial, nos estamos hartando de decir hacia dónde vamos, por ejemplo, y por comparación con otros países de nuestro entorno. Solo hay que ver cómo está Francia. Solo hay que ver cómo está Francia. Y algunos hablan de ultraderecha.
del auge de ultraderecha en países europeos de nuestro entorno. Es que decir que los procesos desbordados de inmigración ilegal tienen una consecuencia directa en la criminalidad no es de ser fascistas, no es de ser racistas, porque no hablo por odio hacia lo de fuera, hablo por un profundo amor hacia lo de dentro, que incluye no solamente españoles nacidos en España, también todos aquellos inmigrantes que, cumpliendo la ley, han venido a nuestra patria a hacer nación, hombro con hombro, y que son los principales perjudicados de la chusma a la que estamos dando acogida en España, no formalmente, pero sí con un efecto llamada, que es el que produce un sistema legal, penal, penitenciario, que lo que hace ver a los criminales es que en España cometer crímenes sale muy barato, y lo acabamos de ver con una de las pandillas de El Salvador que nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Policía de El Salvador y la CIA, han conseguido desarticular una de las células que estaba implantándose con la detención de 27 personas salvadoreñas, miembros de esa organización terrorista de los pandilleros de la Mara Salvatrucha. ¿Por qué vienen aquí? Porque en El Salvador saben que su destino es el CECOT, el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado, porque saben que tienen al frente un presidente que ha demostrado, no te digo ya, ha dicho, porque decirlo lo dicen muchos políticos, aquí y en el resto del mundo. El presidente Nayib Bukele ha demostrado que su gobierno tiene tolerancia cero con el crimen. Tolerancia cero contra el crimen. A mí lo que me cuesta siempre entender, o sea, lo que me cuesta de este tipo de cuestiones es que yo lo veo desde el sentido común más básico, ¿no? Y digo, ¿a quién perjudicaría que España fuera más segura? O sea, que los policías tuvieran su posición de autoridad, de respeto, que antes de cometer un crimen cualquier persona se lo pensara 2, 3, 4, 5 veces o no lo cometiera directamente. Y después veo posiciones enfrentadas también, o sea, todos estos ministerios, este movimiento que vela por la seguridad de la mujer, lo veo como indirectamente enfrentado o en el bando contrario de lo que son los cuerpos y seguridad del Estado. O sea, no es a lo mejor frontalmente, pero sí que indirectamente están como en posiciones muy, muy contrarias, ¿no? Y digo, precisamente si lo que quieres es garantizar la seguridad de las mujeres o de cualquier ciudadano, pues a lo mejor aquellos mecanismos que están diseñados precisamente para garantizar y para hacer que las calles sean seguras, pues son los que tienen que estar reforzados y los que tienen que tener recursos y poder. Pero absolutamente. Es sentido común, o sea, no hay que ser premio Nobel. Y no tener las puertas de España abiertas a una auténtica invasión que lo que está haciendo es introducir en España culturas que son absolutamente incompatibles con la igualdad de derechos que, afortunadamente, y después de una larga lucha, hemos conseguido en nuestra nación y está proclamada constitucionalmente en el artículo 14 de la Constitución española. Si tú lo que haces es atraer, con un efecto llamada clarísimo, culturas para las que la mujer vale menos que una cabra, o, como acabamos de conocer en Elche, por ejemplo, Alicante, que practican como costumbre la mutilación genital femenina, la ablación, ¿de qué hablas? ¿Que estás defendiendo a las mujeres o a los homosexuales? Porque son culturas donde a los homosexuales se les o a las mujeres se las lapida. Cuando atentan contra esa ley religiosa, la Sharia, que es la que rige en esas civilizaciones. Hablando del Ministerio de la Mujer. En el caso de España, Ministerio de la Mujer en Iberoamérica, en el caso de España, Ministerio de Igualdad. A mí me preguntan muchas veces, aquí y en Iberoamérica, tú, Macarena, como líder política femenina, ¿te consideras feminista? Y es una pregunta que no admite brocha gorda, por lo que te voy a explicar a continuación. Yo me considero la antítesis de Irene Montero, anterior ministra de Igualdad. De hecho, estoy muy orgullosa de haber sido su némesis y de ser su némesis. Es decir, la voz contraria a lo que ella representa. Si Irene Montero se define como feminista, está claro que a mí no se me puede meter en la misma etiqueta. Ahora bien, esto sería una respuesta demasiado simplista. ¿Yo qué defiendo? La igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso combato particularmente la ideología de género, que en España tenía una plasmación normativa en la Ley Orgánica de 2004 de protección integral contra la mal denominada violencia de género, que lo que ha hecho es generar una
para mí, inconstitucional asimetría penal entre el hombre y la mujer, porque ante unos mismos hechos el hombre pasa a ser juzgado en unos tribunales de excepción, los juzgados de violencia de género, entra sin presunción de inocencia, que es lo que se supone que todos tenemos garantizado en la Constitución española, y solo si demuestra su inocencia podrá tener un resultado absolutorio por denuncias falsas que no llegan a una condena de las mujeres que han promovido esas denuncias falsas. Sin lugar a dudas, de los discursos más virales y de los que me siento más orgullosa pronunciados en el Congreso de los Diputados es cuando afirmé en nombre de millones de personas en España que la violencia no tiene género, porque la violencia no está en el ADN masculino. Hay hombres malos, como hay mujeres malas, pero lo que no puedes es criminalizar a la mitad de la población española por razón de su sexo, afirmando que el hombre es violento o es violador por el mero hecho de ser hombre. ¿Cuál es el problema? La ideología se antepone a la ciencia criminal, a la ciencia policial. Cuando tenemos el asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja, es necesario analizar las causas, porque en ningún crimen concurre un solo factor. Siempre hay multifactores. Pero ahora, por ley, todo crimen de una mujer a manos de su pareja o expareja se cataloga como violencia de género. No se te permite analizar la nacionalidad del asesino. ¿Qué duda cabe? Que España tiene una evolución democrática y de consolidación de derechos y libertades que es muy distinta a la que teníamos hace 40 años. ¿Qué duda cabe? Que la situación en otros países de nuestro entorno o de Iberoamérica es muy distinta culturalmente a la que tenemos en la actualidad en España, donde pegarle una bofetada, como ocurrió en España hace 40 años a una mujer, no es algo como hoy vemos en España absolutamente execrable. Antes era un tema doméstico. Estamos escuchando en España, estamos escuchando a través de las paredes a los vecinos de la casa de al lado cómo están reventando a la mujer, que está a gritos, y no se llamaba a la policía porque era un tema doméstico de la intimidad de la familia. Bueno, esto sigue ocurriendo en muchos países en la actualidad en España, pero no se investigan las causas porque la ideología se antepone a lo que es la ciencia policial. Pero más allá de eso, Pedro, lo que hay que tener muy claro es que cuando hablamos de la violencia de género hablamos de una gran industria, igual que con la inmigración, con la cuestión migratoria. Hay una auténtica industria muy lucrativa que se ha levantado sobre el sufrimiento de las mujeres. Por eso no interesa analizar las causas, porque necesitan víctimas al peso. Cuantas más supuestas víctimas de la mal denominada violencia de género, que no significa negar la violencia machista, que por supuesto existe, aunque España no es un país machista, pero en algunas ocasiones, entre esos multifactores, cuando hay un asesinato de una mujer, hay un componente machista, especialmente si hablamos de países, reitero, donde los autores del asesinato se encuentran en una involución democrática como España era hace 40 años. Y no se nos permite actuar con arreglo a ciencia policial objetiva, ciencia criminal. Mientras, en paralelo, tenemos, como nunca ha existido, un gasto, porque es gasto, no es inversión, en el Ministerio de Igualdad, como nunca se ha conocido en España, un presupuesto anual, ahora están prorrogados, ya lo sabes, de 522 millones de euros, que significa que teniendo el mayor gasto en ese ministerio inútil, el promedio anual de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el promedio anual no ha descendido sustancialmente. Y nadie se plantea qué está pasando, qué está ocurriendo. Y además viene acompañado de un poder mediático muy, muy fuerte. O sea, a mí lo que me parece un tema triste, que a mi madre particularmente le preocupa mucho de mi parte, ¿no? El decir, claro, joder, tú, cualquier interacción que tengas con una mujer le estás entregando un grado de poder y tienes que depositar en ella una confianza que es desproporcionada para lo que compartas con ella realmente, porque el decir que tú solamente estés compartiendo a solas un momento con una mujer ya implica que si ella se le fuera la pinza y por el motivo que fuera decidiera alegar que las lo que sea, que las has violado, que las has tratado mal, que las has maltratado psicológicamente, da exactamente igual. Es decir, el efecto mediático que tendría eso en tu figura, que estás expuesto, que tienes una posición frontal muchas veces contra el gobierno, o de queja, o contra lo que no te parece bien, ¿no? Sencillamente, digo, es la forma perfecta de garantizarte una cancelación nacional. Luego da igual cómo se resuelva, da igual que ganes en los tribunales, que no. Lo que es la noticia ya va a correr como la pólvora. O sea, los medios de comunicación se van a frotar las manos y claro, eso desde el punto de vista de una madre también es
complicado de ver. ¿Me lo dices, que soy mamá de un varoncito de 5 años? Me imagino. La única tranquilidad que tengo es que no está en una situación de riesgo por razón de edad. Pero entiendo perfectamente a tu madre, porque es lo que hablo en muchas de las conferencias que doy a nuestros jóvenes en España. Estáis en una situación de absoluta desprotección. ¿Quieres que te diga qué le recomendaría yo a mi hijo si estuviese en edad de mantener relaciones en el momento actual? Sin lugar a dudas que se protegiese de la manera que tenga que protegerse, porque está absolutamente expuesto cualquier varón que hoy en día mantenga relaciones con mujeres que no tenga la garantía de que no vayan a utilizar el sistema que actualmente tiene la mujer a su disposición para convertir la vida de cualquier hombre en un infierno simplemente con su palabra, con una denuncia en los juzgados que no vaya acompañada de la más mínima prueba. Es que esto yo lo he vivido. Te voy a poner el ejemplo que nosotros sufrimos en el Congreso de los Diputados cuando uno de mis diputados, capitán militar, sufrió una denuncia falsa por supuesta violación. Yo tenía muy en mente el ejemplo del caso de La Manada, cómo se había mediáticamente condenado a los finalmente condenados judicialmente a través de todo ese movimiento impulsado precisamente por los partidos que hoy estamos conociendo como sus dirigentes no solamente son unos absolutos guarros y depravados, sino además unos tremendos hipócritas, porque son los que van llamando violadores a los hombres, mientras ahora conocemos testimonios de mujeres de sus partidos que nos explican que uno de ellos, en el caso de Íñigo Errejón, la llevaba a casa, según el testimonio referenciado, para hacerse rayas de cocaína en su trasero. Que el otro, si hablamos de Juan Carlos Monedero, lo que hacía era llevarse afiliadas, según el testimonio conocido, para masturbarse delante de ellas. Bueno, hemos visto filtraciones de mensajes por parte de Ábalos y el presidente del gobierno en la que llaman claramente machista a Pablo Iglesias, algo que yo he tenido el honor de poder decírselo a la cara, además de que no tiene huevos, porque es un auténtico misógino, además de cobarde. El caso que te comentaba del capitán militar que formaba parte del grupo parlamentario Vox cuando yo era secretaria general. Recibe una denuncia falsa por supuesta violación. Yo nunca dudé de su inocencia. De hecho, le acompañé a la comisaría de policía cuando recibió la llamada que tenía que acudir a declarar. No salió engrilletado porque en ese momento ambos gozábamos del privilegio de la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria. La conversación que yo tuve con él esa tarde en el despacho, cuando ya volvimos, exponiéndole a lo que se enfrentaba y lo que iba a suceder si mantenía su escaño, que es que en cada sesión de control, en cada intervención parlamentaria que tuviese nuestro grupo parlamentario, él iba a ser el foco utilizado políticamente por parte de todo el espectro de la izquierda para atacarnos, y que eso iba a perjudicar mucho su defensa judicial, que era en lo que tenía que centrarse. No sabes lo que para mí supuso él en libertad, porque podría haber hecho lo que él quisiera, tenía el pleno respaldo no solo el mío personal, sino de toda la dirección de Vox, lo que supuso para mí ver la valentía de ese hombre, de ese joven, cuando le acompañé a presentar su renuncia al escaño para poder centrarse en su defensa judicial. 2 años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su absolución, algo que sabíamos que era cierto. Y ahora él ha interpuesto una querella por denuncia falsa contra la denunciante. Le acaban de embargar a la denunciante todos sus bienes para cubrir la fianza de 100.000 euros. Pero, por lo que estábamos hablando, ¿quién le devuelve el calvario que ha sufrido a este hombre? ¿Quién le devuelve la reputación pública? Porque la noticia de la absolución no tiene nada que ver con el impacto mediático que tuvo cuando se supo que había recibido una denuncia. Claro. Sí, especialmente cuando estás muy expuesto. Claro. O sea, ahí es irrecuperable. Además, el hater siempre se va a aferrar, por mucho que luego salgas absuelto, lo que sea, el hater siempre se va a aferrar a aquello a lo que se pueda agarrar. Y a mí siempre, en esto que estabas comentando, siempre me ha llamado la atención lo que se concibe socialmente como la figura del hombre peligroso, ¿no? Que siempre es el hombre... Masculinidad tóxica, ¿no? Sí, como el hombre masculino, fuerte, protector. O sea, se ve como el hombre
el peligroso, ¿no? Realmente. A mí creo que Lidia Camacho se llamaba, Fran, sí. A mí me llamó mucho la atención cuando esta mujer se dedica a investigar redes de tráfico de niños, de pornografía infantil, etcétera, en Latinoamérica, y ella me dijo en el podcast que grabamos, ¿sabes qué, Pedro? A mí algo que me sorprendió mucho es que yo, al investigar quiénes estaban detrás de estas redes, yo esperaba encontrarme al típico mafioso, o sea, el típico hombre masculino, en forma, con su puro, su vaso de whisky. Y dice, lo que me encontraba eran personas que las ves por la calle y parecen frikis, pagafantas. O sea, y decir, y esto con el caso de Rejón, de Monedero, que era gente que parecía que no rompía un plato, que parece gente como muy soft. Yo creo que es una cuestión de que son personas que tienen muy pocas opciones en el mercado y es realmente así. Entonces, en el momento que se ven con una posición de poder, el cuerpo les pide aprovechar todo lo que puedan, aprovecharse de su situación de poder, y una persona que realmente tiene opciones, que a lo mejor es esa figura de hombre peligroso, más de estilo militar, pues ha vivido otra realidad diferente en la que no tiene esos impulsos y esa necesidad tan oscura y tan retorcida detrás, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención, como que se les ve como inofensivos y después van saliendo las cosas y dices, mira, ahí está. Fíjate, yo en ese punto no creo que podamos vincular la masculinidad o la tipología de masculinidad con la depravación sexual. Vale. Porque es que estamos hablando de auténticos depredadores sexuales y depravados sexuales. Y habrá de todo en todos los perfiles. A esto me refiero. Sí, finalmente se confirma la realidad de los testimonios que estamos conociendo, que arrancan de los tiempos en que tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero, sin ser las figuras políticas que han acabado siendo, eran profesores de universidad, y ya conocemos múltiples testimonios que se encubrieron por los respectivos partidos, hablo de Podemos y Sumar. Ya conocemos a través de distintos testimonios de alumnas cómo utilizaban sus posiciones de poder para mantener relaciones sexuales con las alumnas, abusando de esa superioridad que te da la atalaya, en ese caso del profesorado. ¿Qué duda cabe que ese movimiento del que venimos hablando, del mal denominado feminismo, porque el feminismo hay que reivindicar sus orígenes como movimiento integrado por mujeres muy valientes, pero también por hombres muy valientes, que en un mundo de hombres lo que hicieron fue luchar para conquistar nuestros derechos hasta alcanzar el plano de igualdad. Pero claro, de aquel feminismo en sus orígenes que fue necesario para que la mujer hoy pueda votar, pueda abrirse una cuenta en el banco sin necesidad de la autorización del marido, algo que existió hasta 1975 en España, como ejercer el comercio. Las mujeres en España hasta 1975 no podíamos ejercer el comercio sin la autorización de nuestros maridos. Y yo creo que con eso está de acuerdo es que, todo el mundo. O sea, claro, es algo que... Claro, que efectivamente. Sí. O sea, es una base que sí. Con lo cual, porque determinadas locas del coño que ahora mismo intentan enarbolar en exclusiva la lucha de los derechos de las mujeres, sean eso. Efectivamente, la única imagen que tenemos como más ruidosa, no significa que tengamos que demonizar, aniquilar y cancelar los logros que ha conseguido ese movimiento feminista, que sin lugar a dudas no tiene nada que ver con lo que representa hoy en día, por ejemplo, Irene Montero o la anterior secretaria de Estado de Igualdad, Pam, que promovió, recuerdo, es que aquí lo importante es tener memoria, Pedro, porque pasan tantas cosas que un escándalo tapa el del día anterior. Yo recuerdo cuando promovió el Ministerio de Igualdad un estudio y salió Pam criticando el resultado de ese estudio. El estudio versaba sobre qué preferíamos las mujeres, si la penetración o la masturbación. Y como secretaria de Estado de Igualdad salió mostrando los resultados y criticándolos, porque mayoritariamente las mujeres habían respondido que preferían la penetración. Bueno, pues desde ese movimiento feminista lo que se decía es que eso era una barbaridad porque era reflejo del patriarcado, que supone violación. O sea, te quiero decir, es que claro, os volvemos locos. O sea, si como hombres solamente tenéis esas referencias, ¿dónde vamos? Yo lo que te puedo decir es que cuando estoy, no solamente en España, sino también en República Dominicana, acabo de participar en un podcast con dos tipazos, con dos tigres dominicanos, que precisamente han querido reivindicar, por eso ha surgido este humilde podcast, porque están sus orígenes, pero yo he querido apoyarles participando en mi último salto a República Dominicana hace un mes. Qué bueno. Ellos han querido reivindicar el valor del hombre
el valor del hombre en la sociedad. Son padres, son hombres, aman a las mujeres, no las odian y han querido alzar la voz para decir, oigan, ¿qué nos están contando de masculinidad tóxica? Es que el hombre que mantiene su masculinidad es precisamente lo que necesita la mujer. Eso te lo puede decir una mujer de 46 años, ya con una experiencia vital, que si algo tiene claro es que como mujer, yo lo que quiero es a mi lado un hombre que me complemente y por encima de todo que me dé seguridad. Te lo dice una mujer que ya puede proporcionarse, soy de las privilegiadas, que ya puede proporcionarse a sí misma todo lo demás. Claro. Un soporte económico, una independencia económica, viajes, no sé cómo decirte. O sea, que afortunadamente mando sobre mi hambre. ¿Qué es lo que yo quiero a mi lado? Quiero un auténtico león que me proteja y me dé seguridad, porque yo ya sé que puedo hacerlo sola, todo. Ya me lo he demostrado. Entonces, lo que no necesito a mi lado, cuando llego a ese hogar que tiene que ser refugio y no campo de batalla, porque para eso ya tenemos la vida fuera de nuestros hogares, necesito seguridad para mí, para mi cachorro, para mi familia. Y eso es lo que busco en un hombre. Frente a ese movimiento que lo que te dice es que como hombre tienes que estar absolutamente deconstruido. Yo lo que le puedo decir a nuestras jóvenes, especialmente aquí y en Iberoamérica, es que no es el camino correcto. Y cuando te das cuenta, es cuando pasan unos años y te das cuenta y eres consciente de las frustraciones a las que llevan los modelos que nos están imponiendo socialmente, incluido la maternidad. Incluido la maternidad, que socialmente hay todo un movimiento global que intenta equipararla a grilletes para las mujeres, cuando yo, alta ejecutiva, política, ya reitero, a mis 46 años, es decir, con una vida a mis espaldas, puedo afirmar que no hay mayor logro en esta vida que haya alcanzado, ni siquiera multiplicando por 1000 algunos de los éxitos profesionales que he tenido, y algunos he tenido, ni siquiera multiplicándolos por 1000, no hay ningún logro en esta vida que sea equiparable a mi mayor obra, que es mi hijo, sin lugar a dudas, compartida con su padre, pero como madre te hablo. Y lo que comentabas antes, o sea, yo creo que realmente donde te sientes bien y donde te sientes alineado con tu naturaleza es cuando la mujer expresa su energía femenina, el hombre su energía masculina, y son energías que están diseñadas para complementarse a la perfección. Y yo creo que este discurso del que estás hablando es lo que produce el efecto que hay en la sociedad. O sea, por ejemplo, mira, te voy a enseñar lo que me sale a mí en mi Explora de Instagram. Nada más abrirlo, lo acabo de abrir. Solo me salen bebés y algo de artes marciales. O sea, es decir, para mí es un deseo tan sumamente profundo de decir, los negocios están en el tercer, en el cuarto puesto. O sea, yo lo que quiero ser por encima de nada es padre. Yo cuando me vaya de este mundo quiero ser recordado, sí, como un hombre libre y como más cosas, pero como un buen padre, sobre todo. Ese es mi objetivo número uno. Pero es un deseo que yo no veo a día de hoy en la sociedad. O sea, a mí me gustaría tener 5, 6, 7, 8 hijos, los que vengan, me da igual. O sea, yo cuando empiezo a sacar cachorros, si no me ponen freno, yo no paro. Y digo, pero es un sentimiento que veo que cuesta encontrarlo cada vez más, tanto en mujeres como en hombres. Es decir, o sea, se ve como una pérdida de libertad, como ese egoísmo de, no, yo es que quiero disfrutar mi vida y yo quiero poder viajar. Y es como digo, oye, no sé, es un fuego interno que tengo yo, a lo mejor que no sé de dónde viene, no ha sido incentivado. Vengo de una familia grande, puede que sea por eso, siempre rodeado de niños y en familia, ¿no? Que da alegría a la vida y es bonito. Pero tampoco me ha sido incentivado de ninguna forma, no es nada religioso, no es nada... simplemente me sale de dentro, ¿no? Y me cuesta a veces el ver que a la gran mayoría de personas que me rodean no tienen ese fuego interno, que me parece algo biológico, ese deseo de construir un legado, una familia. Si es que no es más que eso. Y qué importante lo que estás diciendo, Pedro. Fíjate, yo creo que al margen de ideologías, si pensásemos en el bien común, seríamos conscientes de una realidad innegable. Y es que nuestra sociedad camina por un declive moral que hace que los valores que se trasladan
sean contrarios a vidas con propósito. Vidas con propósito. Si tú me preguntas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, te diré que lo que destaco por encima de todo, y me da igual el color del uniforme, están en ese sentido hermanados con los militares, es que han tenido la fortuna de sentir una vocación, han sido llamados. Y esa llamada es lo que ha hecho que tengan una vida con propósito. Su propósito es servir al pueblo, proteger al pueblo. Por eso, frente al instinto natural que cualquier persona tenemos, que es salir corriendo en dirección contraria al miedo, como hizo el presidente Nayib Bukele, nuestros perros pastores, por esa vida con propósito, por esa vocación de proteger al pueblo, lo que hacen es, por encima de sus miedos, porque también los tienen, correr precisamente en dirección al miedo para proteger al pueblo, dejando a sus familias en casa para salir a proteger las familias de los demás y sin saber cada día que visten esas benditas botas si van a volver con vida a sus hogares. Nuestra sociedad no nos está educando para tener vidas con propósito. Nos educa en una dirección completamente contraria. Y nos hace ver que la realización del ser humano está en una mal denominada libertad. ¿Qué significa? Que vivas sin ningún tipo de ataduras. No tendrás nada y serás feliz. Por eso, cuando escucho tu reflexión, lo más importante de lo que has dicho es que has hablado de familia. No se trata tan solo de tener hijos. En eso nos va la supervivencia como sociedad. Se trata de ser capaz de adquirir y mantener el compromiso de formar una familia. Una familia, y te hablo de mi caso, también puede ser la familia en la que los progenitores no conviven y no forman pareja. Pero cuando tienes hijos en común, siempre hay que tener en cuenta por encima de todo que ya nunca dejarás o no deberías dejar de ser familia precisamente por esos hijos que has tenido en común. Lo que comentabas del propósito me parece, o sea, muy importante en todos los ámbitos, hagas lo que hagas, pero es verdad que en las fuerzas y cuerpos de seguridad hay personas que tienen ese fuego interno de protección y es muy bonito verlo. O sea, yo tengo un caso, un amigo de la infancia, sigue siendo mi amigo a día de hoy, desde toda la vida, Daniel Jiménez se llama, y él, el otro día me enteré que había conseguido su sueño, él desde que estábamos en segundo de la ESO me lo mencionaba, ¿eh? Es decir, yo quiero ser policía y quiero estar en el cuerpo de antidisturbios. ¿Vale? Y el otro día me enteré, o sea, ya había conseguido ser policía hace varios años y me enteré que consiguió entrar en la UIP y dije, wow, o sea, llevas hablándome de esto desde segundo de la ESO. Hace un mes, la última vez que estuve en Tenerife me enteré y lo felicité porque digo, o sea, yo llevo viendo ese brillo en sus ojos desde hace, no sé, desde que teníamos los dos 13, 14 años, 15 años. Y digo, hay pocas carreras o pocas formas de ganarse la vida que mantengan a la gente en una línea tan precisa durante tanto tiempo empujando por un sueño, ¿no? Eso es una necesidad al final de ser perro pastor, entiendo, de proteger a la sociedad y es algo también, un instinto que estará dentro de ellos y a veces me parece triste que no se premie lo suficiente o que no se incentive lo suficiente porque es una posición bonita en la que estar al final en esta sociedad. O sea, es un rol muy importante. Muy importante. ¿Qué seríamos sin la policía y el ejército, ¿no? De hecho, vemos en otras sociedades como Estados Unidos, que se las pueda criticar a muchos otros efectos, pero en este punto en concreto yo miro con envidia a Estados Unidos. Porque solo hay que ver cómo tratan a sus veteranos de guerra. Solo hay que ver con qué respeto y profunda admiración cuando hay un agente de policía que lleva en su uniforme esa bandera. Aquí, por el contrario, lo que vemos es cómo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas del orden, sienten un profundo cariño por parte de la sociedad, mientras al mismo tiempo están absolutamente abandonados no solamente por los mandos, sino por un sistema legal, un sistema judicial, un sistema penal, un sistema penitenciario, que hace, como te decía anteriormente, que tengan que salir a la calle a mantener la delgada línea azul, en unas condiciones de absoluta desprotección e inseguridad jurídica, ¿no? Sería necesaria una profunda reforma legislativa
que es muy sencilla para dotarles del necesario respaldo. Enhorabuena a tu amigo, porque no solamente ha conseguido su sueño de ser perro pastor, de vestir ese bendito uniforme, sino que además lo ha hecho en la unidad élite de control de masas, de orden público, como es la UIP, una unidad de élite a nivel mundial, que no solamente es referente en España, sino que además es espejo a nivel mundial. Te comentaba que hace un mes estuve en República Dominicana, precisamente fue para conocer a la nueva ministra de Interior, y entre los temas que tratamos en esa reunión fue el deseo de la ministra de poder crear una unidad equivalente en República Dominicana, teniendo la unidad, la UIP española, como gran referente. Para mí es un orgullo. Cuando salgo fuera de España, pues te decía al principio que como expatriado puedo sentir perfectamente, más allá de este periodo inicial en el que te encuentras, que es como una separación de una pareja, hay que dejar pasar el duelo para que luego todo acabe reposando y nos quedemos con lo bueno, porque además tú eres así, lo tengo clarísimo, te quedas con lo bueno, no pierdes el tiempo con los aspectos negativos, porque eso no te aporta nada, más allá de las enseñanzas que puedas sacar de ellos. En las relaciones sentimentales, en las relaciones de negocios, esto es muy importante, como hay una visión también en América muy distinta a España, ¿no? Y tú como emprendedor, que no empresario, me ha encantado la distinción, puedes hablar con mucha mayor propiedad. En España es un fracaso social cuando emprendes y no consigues el resultado. En cambio, en Estados Unidos, hablamos de Harvard, por ejemplo, el fracaso es imprescindible en el proceso de emprendimiento para adquirir conocimiento. En las conferencias que doy a nuestros jóvenes siempre hay algo que digo, sea cual sea el contenido sobre el que versa la conferencia. Atreveros a fracasar. Y además, atreveros a fracasar a lo grande. Hay un discurso inspirador que una persona muy importante para mí de la UIP me dio a conocer, yo no lo conocía, de Denzel Washington, en una graduación de una universidad americana, no recuerdo ahora cuál es, que precisamente habla sobre esto. Atrévete a fracasar a lo grande. En su caso y en el mío, poniendo a Dios siempre en todo lo que haces. Porque únicamente si te atreves a fracasar, eres capaz de romper tus propios límites. Yo tengo grandes fracasos a mi espalda. Algunos de ellos públicos y notorios. Pero si no me hubiese atrevido a fracasar, no habría conseguido ser premio extraordinario en la Universidad Pública de Alicante, la Facultad de Derecho. Si no me hubiese atrevido a fracasar, no habría alcanzado mi sueño de ser abogado del Estado después de 5 años de oposición y 9 meses de exámenes, examinándome con llagas en la espalda y en el trasero por la intensidad de las horas de estudio en la última etapa. Si no me hubiese atrevido a fracasar, no habría sido el abogado del Estado jefe de una comunidad autónoma más joven de España. No me habría atrevido a dejar mi zona de confort para dar un paso a la arena política, algo de lo que yo no tenía el más mínimo conocimiento, porque, como siempre digo, el primer mitin político al que fui fue el mío, el primero que di. Sin embargo, España me dolía demasiado y decidí pelear por España desde la arena política ante la constatación de que, como alto funcionario, siempre tenía en mi lucha contra la corrupción un techo de cristal, porque cuando luchaba contra los políticos para investigar la corrupción, al final mi cabeza como alto funcionario siempre estaba en manos de esos políticos, lo que me llevó a 2 tesis profesionales. Y aquí seguimos luchando. A ver, al final, el único que no fracasa es el que no intenta nada. Y el otro día me pasó algo curioso. O sea, contacté de nuevo con un chaval que conocí yo hace 1 año y medio aproximadamente en un evento. Vino a contarme su proyecto después de una conferencia que di. Y bueno, me pareció medianamente interesante. Le dije, mándame más información por email. Luego vi algunas cositas que las vi un poco inestables. O sea, él me ofrecía un acuerdo de que yo invirtiera en su proyecto y le diera algo de exposición y demás. Al final le dije que no, ¿vale? 1 año y medio más tarde, vuelvo a hablar con él. Oye, ¿cómo te va con el proyecto? ¿Sigue en pie? Y me dice, no, el proyecto fracasó. Y le digo, vale, ¿y qué estás haciendo ahora? Y dice, volví al trabajo que tenía antes. Le digo, ¿y te gusta? ¿Estás contento? Y dice, no, pero bueno, en lo que vuelvo a coger forma un poquito y tengo ganas y recursos para intentar otra cosa, pues estoy con esto. Y digo, vale. Es decir, antes estabas en el peor de los casos, que es trabajar por cuenta ajena en algo que no te gusta, en algo que no disfrutas, tratas de hacer tu proyecto,
te sale mal y a lo que vuelves otra vez es al peor de los casos hasta que lo puedas intentar de nuevo. Pero decir, si ya estás en el peor de los casos, ¿cuál es el coste de intentarlo? O sea, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Que vuelvas otra vez, a no ser que hagas alguna estupidez de endeudarte y poner como aval la casa donde viven tus padres, pero si haces algo de decir, algún negocio lean o un modelo de negocio que es probarlo y si sale bien, bien, y si no, hoy en día con las herramientas digitales que existen, puedes intentar 1.000.000 de cosas con un coste ínfimo, agencia de servicios digitales, o sea, 1.000 cosas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, digo, pero hay gente que a pesar de estar en un punto, o sea, de encontrarse en un punto donde están haciendo algo que no les gusta, que no están disfrutando su vida, que están todo el día mirando el reloj, que están todo el día mirando a que sea viernes, que están todo el día esperando a que lleguen las vacaciones. O sea, están anhelando que el tiempo pase lo más rápido posible cuando el tiempo es algo que no vas a recuperar. Y digo, y aún así no quieren, por el miedo a fracasar, precisamente, no intentan salir de lo que ya es tu zona de confort. Donde acabaría si te sale mal. Igualmente, o sea, siempre puedes volver, pero no lo quieren intentar por el miedo al fracaso y es algo que cuesta entenderlo. O sea, pero además, hay que tener en cuenta que es precisamente en los fracasos donde adquieres las auténticas enseñanzas. 100%, 100%. A todos los niveles, tanto sentimental como profesional. Y no hay que repudiar ninguna parte de tu historia. Yo lo digo, vamos, todas y cada uno de los pasos previos te llevan a construir una versión mucho mejor y más completa de ti mismo, especialmente si has tenido herida. ¿Cuál es el problema? Si has tenido herida. Herida. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Vivimos en una sociedad que lo que te inculca es que tienes que rehuir el dolor. Y es todo lo contrario. Cuando estás sufriendo, tienes que abrazar el dolor y enfrentarte a él. No anestesiarlo a través de medicación o a través de esquemas mentales que te hagan obviar lo que estás pasando. No, tienes que abrazar ese dolor. Porque yo lo digo mucho. Si el alma no tuviera pena, la sonrisa no tendría mérito. ¿Qué mérito tiene sonreír cuando tu alma no tiene pena? En cambio, somos lo que superamos. Somos lo que superamos. Y ese atreverte a fracasar es atreverte a adquirir unos conocimientos, unas enseñanzas, atreverte a mirarte a ti mismo y construir tu mejor versión. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser la primera española en conocer el CECOT en El Salvador? El símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado. Pues es algo que yo he vivido el pasado mes de noviembre. ¿Por qué? Porque lo soñé. Porque lo soñé. ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? Porque además lo soñé públicamente. O sea, quiero decirte que, como te digo en mi caso, los fracasos y procesos de dolor van acompañados de publicidad. No tengo el privilegio de vivirlos de manera discreta y solo para mí. Con lo cual, cuando cometo errores, que los cometo y múltiples, los cometo socialmente. Bueno, tiene parte de su encanto, porque es lo auténtico. Sí, es lo auténtico. Te mete presión también encima. Sí, ¿sabes qué ocurre? Presión. ¿Cómo se quita esa presión? Al menos en mi caso, Pedro. No me muevo ni por las críticas ni por los aplausos. Me muevo por convicción. O sea, tengo muy claro que con quien me acuesto y me levanto cada día es conmigo misma. Y es a mí a quien, unas veces mejor, otras veces peor, tengo que verme en el espejo cada mañana al despertarme. Pero que Entonces, digo que se puede usar como herramienta también. O sea, por ejemplo, Ibai, el streamer, el cambio físico que está haciendo. Sí. Pero tienes millones de personas empujando detrás. Es decir, cuando la Magdalena por la mañana te está mirando con deseo, efectivamente, dices, no, que tengo es que dar mucho más explicaciones. complicado. Claro, pero es gasolina al mismo tiempo. O sea, está bien. Si sabes canalizarlo y utilizarlo. Sí, te obliga sin lugar a dudas cuando tienes un reto. Pero yo iba por otro sentido. Esa presión mediática, esa presión pública, es evidente que te mueve. Pero hay algo que te mueve todavía con mayor fuerza y son los principios y la convicción. Cuando los principios y la convicción son firmes, las críticas no te tumban y los halagos no te mueven. Oye, a todos nos encanta que nos alimenten el ego y quien diga lo contrario es mentira. Pero una cosa es dejarte alimentar el ego, permitírtelo de vez en cuando, y otra muy distinta es dejar que esos halagos sea el motor que guíe tus pasos. Es imposible que llegues a un punto correcto, porque no tienes la dirección adecuada. Por contraposición, te permite asumir
con mucha mayor benevolencia los errores, porque sabes que estás actuando por convicción y que el éxito no está garantizado, pero lo que nadie podrá decirte es que te rendiste y que tuviste miedo a no moverte. Yo ahora sueño con una gran alianza de las naciones contra el crimen, que es lo que está construyendo El Salvador. Ya es una realidad. El primer país que se unió fue Argentina, con la tipaza, la ministra de Seguridad Bullrich, Patricia Bullrich. No tiene un par de huevos, pero tiene un par de ovarios que cago en 10. Después vino Costa Rica. La administración Trump ha supuesto un impulso extraordinario a esa alianza de las naciones contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque Bukele es referente. El modelo Bukele de seguridad es inspiración. Yo aporto mi humilde granito de arena, en la medida de mis posibilidades, sin percibir ni un solo dólar, pagando todos mis gastos. El último avance lo hemos conocido con la visita que hemos recibido hace 15 días de la ministra del Interior de República Dominicana, que ha conocido el CECOT, las medidas de seguridad que se vienen implementando por parte del ministro de Seguridad y el ministro de Defensa de El Salvador, y que han hecho que El Salvador, de ser el país más violento del mundo en 2019, hoy sea el país más seguro del hemisferio occidental. Ha sido un honor estar con los 4 ministros salvadoreños y dominicanos en El Salvador hace, como te digo, tan solo unos días. Bueno, tú me dices, ¿y España? Pues eso es lo que tengo en mi corazón, Pedro. Yo he soñado que algún día España será miembro de esa gran alianza de las naciones contra el crimen organizado y que El Salvador será faro y referente. ¿Puede que fracase? No tengas la menor duda que hay posibilidades de que fracase. Es que lo normal es que fracasase. Es que lo que no es normal es poder seguir teniendo el privilegio de luchar por ese sueño. Pero si fracaso, nadie podrá decir que me he rendido. Ese para mí sería el auténtico fracaso. El que haría la auténtica herida en el alma. Luego me gustaría entrar en el modelo de El Salvador un poquito más en detalle, pero antes quiero volver a lo que decías antes del dolor y la herida, y de trabajar encima de o sea, partiendo de la base de que las cosas son difíciles, ¿no? Porque la vida es dura. Sí. Le digo al cachorro. Todo es difícil. Muchas veces. Todo tiene un componente difícil, ¿no? Yo lo que veo es que a nivel de movimiento social, de incentivo, se busca como la comodidad, o sea, el difícil que te llega por inercia. Es decir, tener una idea y nunca realizarla y arrepentirte en la última etapa de tu vida, eso es difícil. Lo que pasa es que llega por inercia, por inacción, por sedentarismo, por no hacer nada, por ser, ¿cómo se dice? Lazy. Vago. Por ser vago, ¿no? Llega por inercia. Y veo, por ejemplo, antes que mencionabas a Pam, el tema del body positive y demás, decir, oye, estar en forma es difícil, pero vivir descontento con tu cuerpo, con tu forma física, también es difícil, solo que es algo que te llega por inercia y se busca como esa comodidad, el depender del estado, que no estás en forma, no pasa nada, no te preocupes, no te vamos ni a animar, o sea, es pura aceptación. No, aceptación no es la palabra, porque a veces se confunde para mí. Yo no estoy en contra de la aceptación, yo acepto a todo el mundo, sean como sean, me da exactamente igual, pero la palabra que no me gusta a mí es normalización. Oye, esto es el nuevo normal. Digo, no me vengas a normalizar, porque yo no quiero que mis hijos vean como normal algo que no es saludable para ellos y que no les aporta calidad de vida. Uh-huh. Eso no es lo que hay que tender a normalizar, aceptar. No puede ser el modelo de referencia. Claro. Por una cuestión de salud. No de estética. No, es una cuestión de salud puramente y de calidad de vida. Y cualquier persona que haya perdido 30 kilos, que es como quitarse 2 extintores de encima, literalmente, sabe la calidad de vida que se ganan y no habrá una persona que lo haya conseguido que te diga que no, ni que no esté contenta con ello, ¿no? Pero es como que la sociedad te va empujando hacia que no. Hacia el conformismo. La comodidad, sí, la comodidad. No pasa nada. Lo que hablábamos, vivir sin propósito. Porque ¿sí? Mantenerte de manera saludable también es un propósito en la vida, que tienes que trabajar día a día, que cuesta esfuerzo. Y es una forma de control. Absolutamente. Igual que romper la familia. La familia es un núcleo inquebrantable. Si rompes la figura de la familia, los individuos de forma particular son mucho más fáciles de dominar y de controlar. En este punto tengo que reivindicar que no significa que el objetivo como sociedad tenga que ser el culto al cuerpo. No, porque para nada. Las mujeres con curvas y mulliditas tenemos nuestro espacio. Bueno. Quiero decirte, cuando hablamos de la necesidad de estar en forma física y vivir de manera saludable, es
sencillamente porque es bueno para el ser humano, para la Estar saludable, persona. ya está. Efectivamente, No hay más. estar saludable. El problema es cuando ponemos como foco, como objetivo a conseguir el determinado estereotipo también físico, que en la inmensa mayoría de las personas, entre las que me incluyo, es inalcanzable. No porque si me esforzara no pudiera conseguirlo, pero no está entre mis propósitos de vida, con mantenerme, Sí. ¿sabes?, medianamente saludable. Yo prefiero invertir mi tiempo en otras cuestiones. El cuerpo es algo que acaba deteriorándose. Es purita ley de vida. Sí, pero Aquellas también- personas que ponen el foco en sus relaciones en una cuestión física se equivocan profundamente. Esto te lo dice una mujer, por ejemplo, para quien la cuestión física no es, ni muchísimo menos, lo esencial a la hora de poder tener una relación. A mí se me conquista por la cabeza. Ya. Pero no es un tema racional de decir, no, porque sé que el físico se va a acabar el día de mañana. No, es porque a mí se me conquista por la cabeza y si entras por la cabeza, el resto ya va solo. El problema es que si no entras por la cabeza, por mucho envoltorio que haya, en mi caso, que no quiere decir que sea lo correcto, cada persona es un mundo. Es imposible entrar. Sí, pero a mí esto de que los físicos increíbles y súper ejemplares obtengan un grado de atención muy alto o se utilicen mucho, a mí me parece al final una cuestión natural de marketing. O sea, al final el que quiere vender odontología te va a poner una sonrisa perfecta, no te va a poner unos dientes que están fatal en el anuncio, ¿no? Pues si Calvin Klein quiere vender o Action A Pablo Man, Iglesias, claro, en odontología, no claro. lo ponen de anuncio publicitario. Claro. O sí. Entonces la Barbie pues te van a poner un estereotipo de belleza que es el que es y Action Man te van a poner a un animal y Yo ya, te ya cuento, está, o sea, es de lo las que cosas hay. que... Mira, hay dos cosas que me alegro profundamente en mi etapa pública. Una, que Federico Jiménez Los Santos no me haya puesto un mote. Porque no hay político que supere, esto se lo he contado yo muchas veces, no hay político que supere sus motes. O sea, ya... ¿Qué motes ha puesto ya por curiosidad? Que no me lo sé. Dime alguno. Yoli Tenacillas, Yoli Tenacilla. La Fasionaria, por Yolanda Díaz. Esto porque que me viene ahora a la cabeza. O sea, si Federico te pone un mote político, estás jodido, ya no lo superas en el resto de tu vida. La Ya puedes la intentar... La Fasionaria. Fasionaria, es que le va el pelo, es que es un artista. Qué La grande. otra gran cosa de la que me alegro en mi vida pública es que no se haya filtrado ninguna fotografía en la playa. Porque además ¿sabes? Sería evidentemente una imagen mía en la orilla corriendo detrás del pequeño. No habría posibilidad de salir dignamente por las poses. O sea, algo tremendo. Entonces, son cosas que afortunadamente puedo dar gracias. Mira que he recibido hate, mira que he recibido golpes, amenazas de muerte. En fin, pues de esto me alegro profundamente, no haber llegado a ese punto. ¿Te pesa a veces vivir con esa tensión estando un poco en el foco? Bueno, qué duda cabe que sacrificas parte de tu privacidad y de tu intimidad. Pero yo lo que te puedo decir, en mi caso, es que me siento una política muy afortunada porque tal y como está la política en España, yo cuando salgo a la calle agradezco profundamente las muestras de cariño, que son enormes. Ya no solamente en redes sociales, sino físicamente cuando voy andando por la calle. Ahora se añade la dificultad, por ejemplo, estoy en el supermercado, estoy en Carrefour con el pequeño y se añade la dificultad que ya va tomando conciencia. Entonces le voy explicando por qué se acercan a mamá, por qué me saludan con cariño, por qué me piden una fotografía. ¿El hater te asalta por la calle a veces? Nunca, ¿verdad? No. Es curioso. No. A mí De hecho, nunca he tenido ni una interacción, ni una sola. El mayor susto que he tenido recientemente fue en el tren y por parte de una persona que se decía admiradora, de un hombre. Vale. Estaba sola en el vagón y fue una situación muy incómoda, muy incómoda. O sea, mi mayor situación de... Bueno, claro, es que este es el problema cuando eres una persona fuerte. Te voy a decir una mujer fuerte, pero es una persona fuerte. Manda narices que yo te estoy diciendo que la mayor situación de vulnerabilidad que he tenido ha sido en un tren, en un vagón en el que coincidía solas con una persona que se decía admiradora y que tuvimos una situación incómoda porque invadió mi zona de confort, mi zona de seguridad física. Cuando he acabado en el hospital,
hace tan solo un mes y medio por un escrache que me hicieron en la Universidad de Granada los que se dicen feministas por parte de grupos de izquierda y extrema izquierda, que lo que hicieron fue hacer una barrera humana para impedir que se diese una conferencia en la que iba a participar precisamente sobre el feminismo. Me acuerdo, me lo pasó Frank. Y finalmente tuve que saltar por encima de esa barrera humana. ¿Es verdad que te lanzabas encima de todo el mundo? Por supuesto, por supuesto. Y la conferencia se dio. Y la conferencia se dio, Pedro, porque instantes antes lo que me habían dicho es que la conferencia se cancelaba porque los agentes de la UIP, precisamente, que estaban en las inmediaciones de la universidad, no podían acceder por prohibición del rector. Tienes autonomía universitaria. Entonces, cuando a mí me dijeron que la conferencia se cancelaba y que no se podía dar, yo estaba con mi escolta, estaba con las personas, más de 200 personas que querían acceder al aula para celebrar esa conferencia en la universidad, en la facultad. Un abogado del Estado, o sea, no tenía nada que ver con política. ¿Fueron por y para boicotear? No, absolutamente. Se fueron organizando desde 2 días antes. Yo lo iba siguiendo a través de fuentes abiertas, a través de la información policial que iba recibiendo. La noticia que teníamos es que podían concentrarse en más de 1000 personas, algo que ya me ocurrió hace 2 años en esa misma universidad, cuando también volvía a pasar, lanzándome no sobre la barrera humana, pero sí contra la primera línea, y conseguimos acceder. Y en este caso sí que te tengo que decir que en mi cabeza, yo llegaba al otro lado de un salto. El problema es que a la hora de la ejecución de lo que yo imaginé a lo que ocurrió, pues acabé en el hospital. Pero ¿En el hospital, con sí? Mucho orgullo, sí, porque me arrancaron parte del cuero cabelludo, de los tirones de supuestos feministas. Wow. Ahí está su feminismo fijo, discontinuo, Wow. cuando la mujer es de derechas. Cuando la mujer es de derechas. Pero para mí el fracaso, volvemos nuevamente al miedo a fracasar, para mí el fracaso habría sido marcharme con la cabeza gacha mientras coreaban fascistas, los que estaban formando esa barrera humana, que eran los auténticos fascistas, porque estaban impidiendo el ejercicio de mi libertad y la del resto de los presentes que venían a participar y a ver y a asistir a esa conferencia en la que además éramos partícipes distintas personalidades de distinto signo político. Pero la conseguimos dar. Entonces, claro que el hecho de ser personalidad pública te supone cesiones, concesiones y riesgos. Pero si me preguntas, Pedro, te diré que sin lugar a dudas vale la pena. Vale la pena. Esta semana he estado apoyando un acto en favor de las víctimas del terrorismo de ETA que se celebró en Alcorcón, aquí en Madrid. Se proyectaba un documental en conmemoración, dirigido por Iñaki Arteta, en conmemoración de la vida de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, presidente del PP en el País Vasco, asesinado por ETA en 1995. Y fui, como siempre que tengo oportunidad, a apoyar a las víctimas del terrorismo. Pero es que además lo presentaba María San Gil. Tú sabes la insignificancia, la conciencia de insignificancia que yo como política tomo cuando estoy al lado de políticos como María San Gil. Me da igual el color. Una generación de políticos que aceptó que defender España y la libertad de todos frente al totalitarismo podía suponer perder la vida, como así ha sido, en distintos casos de distinto color político. ¿Cómo no voy a decir yo que vale la pena? Vamos, no tendría vergüenza si dijese algo distinto teniendo esos grandes referentes. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el modelo de Bukele, pero ¿qué te parece que ha sido totalmente ejemplar para el resto de lo que han conseguido, ¿no? Que ha sido muy disruptivo, sin duda? Sin lugar a dudas. El presidente Bukele está fuera de la caja. Total. Fuera de la caja. Y eso es parte, sin lugar a dudas, de su éxito. Porque además él no se esconde. Frente a quienes hablan de dictadura en El Salvador, Nayib Bukele lo dice claro. Llévense sus recetas de falsa democracia a otra parte. Porque aquí en El Salvador lo que va a hacer este presidente es poner al pueblo en el centro de todo. Y eso es lo que ha hecho. Reventando las etiquetas de derecha e izquierda. Y abordando problemas que son transversales, que afectan a todo el pueblo por igual, al margen de tus ideologías. La fuerza de Nayib Bukele, y yo lo he dicho en varias ocasiones, no radica en sus palabras, en su discurso, y los tiene inspiradores y célebres como pocos en el mundo. La fuerza de Nayib Bukele radica en sus hechos. Él decidió
que su propósito, su legado, iba a ser devolver al Salvador una esperanza que como pueblo no tenía. Después de décadas de vivir, primero en una guerra civil, después bajo la tiranía de un Estado tomado por completo por las pandillas. Y lo ha conseguido. Además, en un periodo de tiempo que es 4 años, porque realmente han sido 4 años el tiempo efectivo una vez que se produjo la elección de la Asamblea Legislativa posterior a su primera elección como presidente, cuando ha tenido la posibilidad de llevar a la Asamblea con la ley en la mano las medidas legislativas necesarias para poder transformar El Salvador de ser el país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental. El presidente Nayib Bukele no solo está fuera de la caja, se atreve a fracasar. Se atreve a fracasar. Ha dicho que su siguiente objetivo es convertir El Salvador en el país más seguro del mundo. Yo me lo tomo en serio, ¿eh? Viendo cómo le refrendan sus actos, las palabras que pronuncia, yo me lo tomo muy en serio. En El Salvador no hay una dictadura. Yo acabo de regresar de El Salvador y he tenido el privilegio, agradezco profundamente al ministro de Seguridad la oportunidad, de acompañar durante una noche de servicio a las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Porque para yo poder transmitir necesito conocer, soy muy empírica, siempre lo he sido. O sea, cuando recién ingresada en el Cuerpo de Abogados del Estado y siendo abogado del Estado raso en Burgos, estuve acompañando a nuestros cetas, a nuestros ceteros, durante una noche de servicio para poder conocer, cuando luego asumía la condición de binomio judicial, en qué consiste su servicio y poder defenderlos mejor. Pues aquí es exactamente lo mismo, la metodología. Yo necesito saber cómo viven los ciudadanos salvadoreños el régimen de excepción, porque hay mucha manipulación, mucha manipulación. Y la mejor manera que tengo de transmitir la libertad que ahora se vive en El Salvador es precisamente impregnándome en la piel los testimonios de las personas que hasta la llegada del presidente Nayib Bukele vivían completamente esclavos bajo el yugo de los pandilleros. Bueno, llevamos 2 años, más de 2 años de régimen de excepción, y lo que el pueblo te transmite es que ojalá se mantenga por mucho tiempo, si es lo necesario, para que los pandilleros no vuelvan, igual que piden que el presidente Nayib Bukele se mantenga como presidente. Porque lo que tiene el pueblo de El Salvador es miedo a volver a lo que existía antes. Claro. Eso que las ONGs, financiadas por Soros, la prensa internacional, llama democracia, cuando El Salvador era el país más violento del mundo, porque tenía el mayor número de asesinatos al día por 100.000 habitantes. A eso, esas ONGs, agendas globalistas, prensa internacional, incluida Lo País, que no pierde oportunidad cada vez que puede, lo llamaban democracia. Y callaban. Ahora, cuando el crimen está donde tiene que estar, que es en el CECOT, y el pueblo está donde tiene que estar, que es libre por las calles y con una oportunidad de transformación económica, con un ejemplo que, salvando las distancias, podría verse muy similar a la transformación histórica que vivió Singapur en la década de los 60, abordando en primer lugar la seguridad, dotándose de un ejército y de una policía necesaria para controlar la seguridad de las calles. Ahora es cuando se puede hablar de una transformación económica en El Salvador, cuando el gran cáncer que vivía El Salvador ya primero se ha diagnosticado, se ha tratado y se ha curado. En El Salvador se vive en libertad, porque sin seguridad no hay libertad. Y al final es importante también desde el punto de vista de consumidor de información, porque yo he escuchado todo tipo de relatos en contra y a favor, más en contra que a favor de Bukele. No es fácil defender el modelo Bukele de seguridad. Claro, pero no después yo miro el mercado y digo, veo a Google abriendo oficinas en El Salvador. Digo, bueno, esto indicios de algo. Y lo más, indicios apoyando absolutamente al presidente Nayib Bukele. 100%. Es algo extraordinario. El presidente Trump señalando a Bukele como el líder de Iberoamérica, que es referente para la administración Trump. Que estamos, ahora te contaré, estamos hablando del país más pequeño de América, El Salvador, que tiene una población de algo más de 6 millones de habitantes, que no tiene unos recursos naturales como puede ser Venezuela. Mira dónde la ha llevado el comunismo. Total. Quiero decirte, la situación de partida de El Salvador no es tan beneficiosa como otros países de Iberoamérica de su entorno. Es más, la situación de partida de El Salvador es como mínimo igual de jodida como lo tiene Colombia, como lo tiene México, como lo tiene Guatemala, Honduras, donde los gobiernos son cómplices del crimen, hasta el punto de que en algunos de los países que he mencionado son auténticas narcodictaduras las que están rigiendo los respectivos países.
De las primeras medidas que Trump acordó fue suscribir un convenio con El Salvador. De hecho, el secretario de Estado, su primera visita fue precisamente a El Salvador. Y se suscribió un convenio para que los criminales más peligrosos de Estados Unidos, encarcelados en Estados Unidos, cuando no se acepta su deportación por parte de los países de origen, puedan cumplir prisión en el CECOT, en El Salvador. Una medida que también se estudia en Europa, que acaba de ser noticia en Francia, donde quieren abordar esa externalización del internamiento de los presos en países distintos del propio. Ya hemos tenido los primeros deportados al CECOT, terroristas de Venezuela, particularmente del Tren de Aragua, los pandilleros del Tren de Aragua. Y esto va a permitir la autosuficiencia del sistema penitenciario de El Salvador, porque a cambio de ese internamiento temporal, lo que va a hacer Estados Unidos es pagar una tarifa a El Salvador por la utilización de sus instalaciones penitenciarias. Pero tú sabes la revolución, el milagro que supone que el que era hace tan solo, desde 2019, el país más peligroso del mundo, ahora sea su sistema penitenciario referente para el gigante del norte. Es algo extraordinario para Estados Unidos. A raíz precisamente de la visita del presidente Nayib Bukele a Estados Unidos, fue el primer mandatario de Iberoamérica invitado en una reunión bilateral por Trump, luego de su toma de posesión, hemos conocido que Trump, siguiendo el modelo Bukele de seguridad, ha firmado una orden ejecutiva para reabrir Alcatraz como símbolo de ley y orden en la lucha contra el crimen. Y si hasta ahora era una atracción turística, yo he estado en ella, Alcatraz volverá a ser símbolo de ley y orden. Wow. Esta es la alianza de las naciones contra el crimen. Potente. Esta es la alianza de las naciones contra el crimen, que va dando sus frutos paso a paso y en el lado correcto de la historia. No tengo la menor duda. Qué bueno. Macarena, se nos quedan un par de temas en el tintero, pero me consta que por agenda que te tienes que ir ya. Lo vamos a dejar por aquí. Y nada, y haremos 2.0 más adelante si te apetece. Maravilloso. Bien. Y gracias por la oportunidad y por no rendirte. Nada, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muy bien.